Tiempo de Perú-Venezuela también hoy en el balneario de la Florida, allí en Rosario. La costa del río Paraná, colmado de gente. Y este partido que iban a protagonizar Perú y Venezuela. Perú había ganado su primer duelo 2-1 ante Colombia. Venezuela también venía de ganar 2-1 ante Ecuador en la primera presentación de ambos. Y se cruzaban ahora en el segundo duelo en las primeras horas de la tarde. Ustedes ven también en la jornada de hoy, domingo, claro, en una actividad deportiva que tuvo más competencia, si se quiere, en la ciudad, porque hoy San Lorenzo de Almagro visitó la cancha de Rosario Central, ha quitado mucho público, seguramente eso al acompañamiento a los Juegos Sudamericanos, pero aún así, el estadio allí en el balneario de la Florida con mucho público, ayer fue absolutamente récord lo que vivimos con 10.000 espectadores, informó la organización oficial a lo largo de la jornada, siguiendo las actividades de rugby, de vóley y ahora en este caso acompañando la actividad del handball. Gran gol el anterior en fly, otro gol en fly para Venezuela que iba a terminar ganando 2-0 sobre Perú. Y una de sus figuras, Barrios, decía lo siguiente tras el 30-14 y el 19-10 del equipo que representa la selección vinotinto. Bueno, gracias. La clave para este partido en principal fue la defensa. Tuvimos buena defensa, el portero hizo su trabajo, tanto los jugadores de cancha y la efectividad a la hora de los lanzamientos fuimos muy efectivos. ¿Qué se espera para el próximo? El próximo juego es contra Colombia, mantener lo que hicimos ahorita o mejorarlo. Es mejor mejorarlo para llegar a la final. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias.